Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario. Bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Y vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 2 de junio. Y el Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 11, versículo del 11 al 26. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Llegaron a Jerusalén. Una vez allí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros las tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde, salió de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Y si cuando os pongáis de pie para orar tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entró en Jerusalén, en el templo. El término de su camino en la ciudad santa es aquello por lo que es santa. El templo, ya desde el comienzo del Evangelio, se prepara este ingreso del Señor en su templo. Observar todo a su alrededor. Nada escapa a su mirada circular. En los otros 2 atardeceres se nos entregará y entrará en el sepulcro. Al día siguiente. De ahí en adelante, Marcos señala claramente los 6 días de la nueva creación que culminan en la cruz. Betania significa casa del pobre. Vemos ahí la pobreza de Dios que tiene hambre. Es nuestra pobreza que no tenemos nada que darle. Tuvo hambre, el hambre del amor y de ser amado. El Señor morirá por esta hambre. Viéndole de lejos. Jesús ve de lejos a la higuera como las mujeres estarán mirando de lejos al árbol de la cruz. También Pedro lo seguirá de lejos. Una higuera. La observancia de la ley agrada a Dios como la dulzura del higo al paladar. Árbol doméstico de la tierra prometida, es el primero y el último en producir frutos directamente de las ramas y sin flores, como la cruz. La higuera es figura del pueblo de la ley, en el que Dios se complace, y de la ley misma, en la cual quien busca encuentra siempre fruto. Que tenía hojas. Al comienzo de la primavera, en marzo, cuando comienzan a salir las hojas, la higuera de los primeros frutos
Los segundos más abundantes se dan al final del verano. En Galilea puede dar frutos durante 10 meses al año e incluso en los otros 2 siempre se puede encontrar algo. No encontrar ni un higo seco significa propiamente no encontrar nada. Sus hojas tienen una larga tradición bíblica. Indican todo cuanto hace el hombre para cubrir su desnudez. Fue a ver si de pronto encontraba algo. Dios ha enviado siempre sus siervos, los profetas, a su viña para ver si daba los frutos esperados. Ahora viene Él mismo. Es el giro decisivo en la historia de la salvación, el juicio de los viñadores homicidas. Encontró solo hojas. Desde su primera visita en el jardín a su última en la tierra prometida, Dios nunca encontró los frutos esperados. El hombre desde el principio está en pecado, es incapaz de amar a Dios y al prójimo. Solo tiene hojas detrás de las cuales se esconde por vergüenza de sí mismo y por temor del otro. No era tiempo de higos. Jesús realiza este contramilagros a propósito fuera de estación para hacernos comprender que el presente es siempre el momento de dar fruto. Hoy es el día del Señor y debemos apresurarnos mientras dura este día. Con su venida no vale ya la excusa acostumbrada. Este no es el momento, es necesario esperar tiempos mejores. No a nada más que esperar porque el Señor está aquí y su reino ya llegó. Solo es necesario convertirse para poder entrar en él. Nadie coma jamás frutos de ti. No habrá ningún fruto si no hay conversión al Señor pobre y humilde. La maldición de nuestra esterilidad recae sobre una planta inocente. La cruz será el árbol en el cual se abate nuestro mal, y Jesús mismo cargará toda maldición, como está escrito: maldito el que está colgado en un madero. Oyeron los discípulos. La lección es para ellos, no para la higuera. Además, la anotación sirve para retomar la escena al día siguiente, luego de la visita al templo que, incluida en el tema de la higuera, encuentra así su marco interpretativo. Llegan a Jerusalén. Jesús pasará su última semana en Jerusalén, permaneciendo durante el día de la ciudad y por la noche fuera de ella, en Betsaida o en el Monte de los Olivos. Entrando en el templo, ya había entrado en él el día anterior mirando todo alrededor. En el templo se esperaba la venida del Señor, precedida por su mensajero. El mensajero fue el Bautista. Jesús es el Señor que viene para el juicio y la salvación definitiva. La escena se desarrolla en el atrio que con sus 475 por 300 metros era el lugar más apto para el comercio. Comenzó a expulsar a los que vendían y compraban en el templo. Había todo un mercado en torno al templo, autorizado por los sacerdotes con grandes ventajas. Además del culto, el templo era un centro de poder político y económico. Pero Jesús es el Mesías que viene con el borriquillo y vence con la pobreza, la humillación y la humildad. Expulsa del templo a los comerciantes del mismo modo que había expulsado los demonios de los poseídos. La purificación del templo que comienza aquí es figura de la purificación de nuestra imagen de Dios, manchada por la proyección de nuestros delirios. Nuestro sentido religioso, que sin embargo presenta una instancia buena de apertura a lo trascendente, si no es purificado por la carne, que es igual a debilidad, de Jesús es el peor enemigo de la fe cristiana. Produce una religiosidad más o menos arrogante y poderosa, que es la principal causa del ateísmo. Además del comercio material en el templo, se da otro comercio espiritual. Es el de la religiosidad natural, cuando con las monedas sonantes de las prestaciones intenta comprar la gracia de Dios.
Es un mal gravísimo, hijo directo del gran pecado que pintando un Dios malo induce a aplacarlo y obtener de él las gracias mediante un pago como si fuera una prostituta. Es el pecado del justo que va directamente contra la esencia de Dios, que es amor gratuito. El discurso más duro contra él es el que dice: ¿qué ventaja hemos obtenido observando sus mandamientos? De los cambistas, para la ofrenda del templo los peregrinos debían cambiar el dinero griego o romano, que era impuro, por el correspondiente dinero judío. Esta exigencia de pureza legal se volvía una óptima oportunidad para sucias ganancias en el cambio. Vendedores de palomas. Las palomas son las ofrendas de los pobres. La debía ofrecer la mujer luego del parto o por la curación de diversas enfermedades impuras. Es fácil reducir la religión a pequeño comercio, lo que puede favorecer a nuestras obras, pero no a Dios ni a su buena imagen. No permitía que nadie transportara algo por el templo. El atrio del templo tan amplio era atravesado por el que debía llevar algo a la otra parte sin tener que dar la vuelta. ¿Cuántas veces nuestra religiosidad no hace de Dios el atajo para alcanzar nuestros objetivos? Hay una manipulación irrespetuosa de Dios. En vez de servirle y amarlo, nos servimos de Él para conseguir nuestros amores pequeños o grandes. Pero su presencia no es el talismán automático de la salvación. Con Jesús, verdadero rostro de Dios, el templo deja de servir de cobertura al mal del hombre. Será destruido como la imagen negativa que anida en él. Casa de oración. La oración es comunión con Dios, salvación del hombre. Este es el verdadero sentido del templo, que será la carne de Jesús, plena comunión entre Dios y el hombre. Para todas las naciones. Naciones significa paganos. Dios quiere entrar en comunión con todos porque todos son hijos suyos. Citado aquí, había previsto este templo. Lo han convertido en una cueva de ladrones. Es útil leer Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 14, de donde se toma esta cita. Allí se amenaza con la destrucción del templo. Dios no avala nuestras fechorías. Perdona sin límites al pecador y no se convierte en su juez, pero tampoco puede hacerse su cómplice en el pecado. El templo es o casa de oración o cueva de ladrones. Jesús denuncia al que guía o tolera este tráfico. Es el reproche más fuerte que haya dirigido al judaísmo de su época. Pero el templo es imagen de la iglesia, depositaria de la misma promesa, pero inclinada a la misma infidelidad. Todo cuanto le sucedió a Israel es como un ejemplo escrito para nuestras amonestaciones. Por eso teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, tanto menor te perdonará, escribe Pablo a la comunidad de los romanos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo. Su gesto de purificación tiene como respuesta su condenación. Sus enemigos, cavándole la sepultura, ponen los fundamentos para el nuevo templo. Tenían miedo de él. Sentían como amenaza el favor del pueblo del cual goza Jesús, pero durará pocas horas. Toda la muchedumbre estaba golpeada por su enseñanza. Como en Galilea al comienzo, la gente lo escucha por horas enteras con admiración y estupor. Y cuando se hizo tarde, cae la noche definitiva sobre el templo, como sobre el cuerpo de Jesús muerto y entregado por nosotros. Salían fuera de la ciudad. Aún no ha llegado su hora. Cuando pasaban de madrugada, la luz del sol pone al descubierto la desnudez de la higuera. Verla es ya la madrugada del tercer día. Será un día bastante largo, en el que Jesús nos enseñará cuál es su poder y cuál es nuestro fin. Pedro, recordándose. También al canto del gallo, Pedro se acordará de cuánto Jesús dijo el día
anterior. Ahora encontrándose desnudo y sin hojas, será llamado a creer en Él. Tengan fe en Dios. Jesús no pide fe en una idea cualquiera, sino en el Dios que se revela en Él, pobre y humilde que termina en la cruz. Esta es la fe de Dios. Las otras son del hombre, proyección de sus deseos. Les aseguro, la afirmación de Jesús es hecha con autoridad divina. Esta palabra tiene la misma raíz de la palabra hebrea fe e indica certeza, confianza y estabilidad. Quien dice a este monte: parece más fácil desplazar los montes al mar que mover a los discípulos y sumergirlos en el seguimiento de Jesús. Y no duda en su corazón. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe sin vacilar, porque el que vacila parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. La primera cualidad de la fe que la hace tal es la certeza, la estabilidad que supera toda duda. No es presunción en sí o en fórmulas mágicas, sino un abandono en el Señor y en su amor por nosotros. Si no hay, que puede y se debe pedirla, como hizo el padre del sordo mudo. Si no obtenemos cuando no pedimos algo que sea malo, es porque pedimos mal, es decir, sin fe. Todo cuanto pidan en la oración. Todo es don de Dios, término de nuestra alabanza. Cuántos somos y tenemos es objeto de agradecimiento. Cuánto nos falta es objeto de petición. Pero al hombre le falta siempre lo esencial. El Señor mismo ahora bien, Él no es concedido en Jesús. Por esto debemos repetir la oración del ciego. Que yo vea, verlo a Él es la fe que salva. Crean que lo han recibido y se les concederá. Inútil que pida. Quien no tiene fe, no obtiene. Que pida, sin embargo, la fe misma. Es verdad que Dios quiere concederla a todos, pero se debe pedir porque todo don puede ser concebido solo a quien lo desea. La oración es alargar la mano para recibirlo. Debemos creer que lo que pedimos sucede, porque en realidad ya ha sucedido. Si el Padre dio al Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo junto con Él? La oración es la respiración misma de la fe. Nuestra relación fundamental con Dios es la de pedir, recibir con humildad y confianza, alegría y agradecimiento amoroso. Este diálogo con Él es nuestra participación en la vida del Hijo. Perdonen. Quien no perdona al hermano no puede pedir al Padre. Sin embargo, debe pedirle perdonar, pidiendo perdón por no saber perdonar, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus faltas. Quien no perdona a los hermanos no tiene el espíritu del Hijo, no conoce al Padre, no acepta que Él es amor gratuito para todos sus hijos. Pero si no perdonan, quien no perdona permanece encerrado en su pecado, está ciego, pero ahora sabe qué pedir. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.